Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio y un nuevo capítulo de Literatos, ese espacio creado para los amantes de la literatura y de la escritura, presentado por quien les habla, Carla Araneda Condesa, escritora e investigadora y locutora de este espacio radial. Estamos cerca de una gran efeméride, un gran momento de la literatura. Estamos hablando de el 10 de julio. Acá en Chile se celebra el Día Nacional del Bibliotecario de la Biblioteca, es el Día Nacional de las Bibliotecas. Esta fecha fue establecida en 1969, cuando se promulgó la ley que creó el Colegio de Bibliotecarios de Chile. El día reconoce la labor de los profesionales de la bibliotecología y su importante papel en el acceso a la información y la cultura. La celebración del Día del Bibliotecario en Chile es una oportunidad para reconocer la labor de los bibliotecarios, destacar la importancia de las bibliotecas, promover la lectura y la cultura y, por supuesto, agradecer su dedicación. Y el Día Internacional, para quienes se lo están preguntando, es el 24 de octubre. Pero acá en Chile estamos de fiesta, celebramos y agradecemos a todos los bibliotecarios por su enorme función y todo su trabajo. Y para conmemorar estaremos hablando de dos temas. Primero, la historia y origen de las bibliotecas, y en segundo punto vamos a estar hablando de la historia y el origen de la carrera del bibliotecólogo, bibliotecóloga. La historia y origen de las bibliotecas. La historia de las bibliotecas es tan antigua como la necesidad humana de almacenar y compartir conocimiento. Desde las primeras civilizaciones hasta la era digital, las bibliotecas han evolucionado, pero su propósito central ha permanecido inalterable: preservar el saber y hacerlo accesible. Los orígenes del registro del almacén del conocimiento. Los orígenes de las bibliotecas se remontan a los albores de la escritura, cuando las sociedades comenzaron a desarrollar sistemas de registro, ya fuera para contabilidad, leyes o narrativa. Surgió la necesidad de organizar y guardar estos documentos. Aquí tenemos dos hitos importantes. Primero, 3000 a.C., estamos hablando de Mesopotamia. Se consideran los primeros archivos o proto-bibliotecas, especialmente en las ciudades-estado sumerias y acadias. Aquí las tabletas de arcilla con escritura cuneiforme registraban transacciones comerciales, leyes, mitos y crónicas. Estos depósitos de tabletas eran primariamente administrativos y religiosos, pero sentaron las bases para la acumulación organizada de textos. La biblioteca más famosa de este periodo es la de Asurbanipal de Nínive, del siglo VII a.C., que albergaba decenas de miles de tabletas de diversas materias. Aunque era una colección real, mostraba un interés por la erudición y la conservación del saber. Un segundo hito, 1500 a.C., estamos situados en Egipto. Los egipcios utilizaban el papiro para sus escritos, lo que permitía rollos más manejables y transportables. Los templos y los palacios reales a menudo contaban con casas de vida, o casas de los rollos, que funcionaban como archivos y centros de estudio donde se copiaban y conservaban textos religiosos, científicos y administrativos. Pasamos de los orígenes, que es el registro del almacén del conocimiento, a una segunda etapa, que podríamos llamar la era clásica, de colecciones privadas a centros de erudición. Con el desarrollo de la filosofía, la ciencia y la literatura en Grecia y Roma, las bibliotecas comenzaron a adquirir un papel más prominente como centros de estudio y difusión del conocimiento. Así lo veíamos en el siglo V y II a.C. en Grecia. Aunque las colecciones públicas eran menos comunes, existían bibliotecas privadas importantes, como la de Aristóteles. Sin embargo, la cúspide de la biblioteca griega fue la Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C. en Egipto bajo la dinastía Ptolemaica. Fue el epicentro del saber en el mundo helenístico, albergando cientos de miles de rollos de papiro y atrayendo a los más grandes eruditos de la época. Su objetivo era recopilar todo el reconocimiento del mundo conocido. También se destacó la Biblioteca de Pérgamo como un importante centro de saber y rival de Alejandría. Un segundo hito importante nos lleva al siglo I a.C. y V después de Cristo. Estamos hablando de Roma. Los romanos adoptaron y expandieron el concepto de biblioteca. Primero surgieron las bibliotecas privadas de ciudadanos adinerados, pero pronto se establecieron las primeras bibliotecas públicas. Así Napoleón fundó la primera biblioteca pública en Roma en el 39 a.C. El Imperio Romano llegó a tener numerosas bibliotecas públicas, a menudo adjuntas a termas o foros, que servían a la élite culta. Aquí los rollos de papiro y pergamino eran muy comunes. En un tercer estadio estamos hablando de la Edad Media, donde estamos hablando de la aparición de bibliotecas en monasterios y universidades.
Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el conocimiento en Europa se refugió en gran medida en los monasterios. Pensemos primero en los monasterios, en el mundo islámico y, en tercer punto, en universidades. Cuando hablamos de monasterios estamos pensando en la época del siglo XVI a IX. Los monjes se convirtieron en los principales custodios del saber. En los scriptoria monásticos copiaban y conservaban manuscritos, tanto religiosos como clásicos. Las bibliotecas monásticas, aunque de acceso restringido, fueron cruciales para la preservación de la cultura clásica durante un periodo de inestabilidad. Ejemplos notables incluyen las bibliotecas de Cassino, San Galo y Cluny. Por otra parte, en el mundo islámico estamos hablando del siglo VIII al siglo XIV. Durante la Edad Media europea, el mundo islámico experimentó una llamada Edad de Oro del conocimiento. Ciudades como Bagdad, Córdoba, El Cairo albergaron vastas bibliotecas, muchas de ellas públicas. La Casa de la Sabiduría, en Bagdad, fue el centro de traducción, investigación y enseñanza sin igual. Coleccionaban obras de Grecia, Persia e India. Estas bibliotecas fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia, las matemáticas, la medicina y la filosofía islámica, y para la reintroducción de muchos textos clásicos en Europa. En un tercer hito hablamos de las universidades. Estamos hablando del siglo XI hasta el siglo XV, con el surgimiento de las universidades en Europa. Se crearon bibliotecas asociadas para apoyar la enseñanza y la investigación. Estas bibliotecas se diferenciaban de las monásticas en su enfoque más académico y en la creciente necesidad de múltiples copias de texto para estudiantes. Ahora llegamos a un cuarto punto: la era moderna temprana, con la aparición de la imprenta, la expansión de los libros y, por ende, de los lectores. La invención de la imprenta de Gutenberg a mediados del siglo XV revolucionó la producción y difusión de los libros, transformando profundamente el concepto de biblioteca. Por una parte, la producción masiva de libros hizo que los textos fueran más asequibles y accesibles. Las bibliotecas dejaron de ser solo colecciones de manuscritos raros para convertirse en repositorios de un número creciente de libros impresos. Esto impulsó la creación de más bibliotecas, tanto reales como universitarias y privadas. Grandes bibliotecas nacionales. Muchos estados europeos comenzaron a establecer bibliotecas reales que eventualmente se convirtieron en las grandes bibliotecas nacionales que conocemos hoy. Estas bibliotecas se enfocaron en coleccionar el patrimonio cultural y literario de sus respectivas naciones. Quinto, los siglos XVIII y XIX se empieza a hablar de un acceso y democratización del conocimiento. Los ideales de la Ilustración y las revoluciones democráticas impulsaron la idea de que el conocimiento debía ser accesible a un público más amplio. Empezamos a hablar de bibliotecas públicas modernas y sistemas de clasificación. En el siglo XIX, las bibliotecas públicas modernas vio el surgimiento de la biblioteca pública tal como la conocemos, financiada con fondos públicos de acceso gratuito para todos los ciudadanos y con el objetivo de fomentar la educación y la lectura. Países como Estados Unidos y el Reino Unido fueron pioneros en este movimiento. Las bibliotecas se convirtieron en pilares de la democracia y la igualdad de oportunidades. Sexto, el siglo XX y la era digital, adaptación y transformación. El siglo XX trajo consigo nuevos medios y tecnologías, lo que obligó a las bibliotecas a adaptarse y expandir sus servicios. Nuevos formatos. Las bibliotecas comenzaron a coleccionar y ofrecer acceso a otros formatos además del libro, periódicos, revistas, microfilms, grabaciones de audio, películas y videos. Automatización y digitalización. A finales del siglo XX, la llegada de los computadores y el Internet revolucionó la gestión de las bibliotecas. Los catálogos pasaron a ser tarjetas físicas a base de datos digitales. Más tarde, la digitalización masiva de libros y documentos permitió la creación de bibliotecas digitales y el acceso remoto a vastas colecciones. Aquí aparecen los proyectos como Google Books, Biblioteca Digital Mundial, que ejemplifican esta idea. 7. El siglo XXI. El rol de la biblioteca en la era de la información. En el siglo XXI las bibliotecas continúan evolucionando y redefiniendo su papel en un mundo dominado por la información digital. Aquí aparecen los centros comunitarios. Además de ser repositorios de libros, muchas bibliotecas públicas se han convertido en vitales centros comunitarios, ofreciendo programas de alfabetización digital, talleres, espacios de coworking, eventos culturales y acceso a la tecnología para quienes no la tienen en casa. Curación y filtrado de información. Un mar de información y desinformación. En línea, las bibliotecas desempeñan un papel crucial en la
curación, la verificación y la enseñanza de habilidades de alfabetización informacional para ayudar a los usuarios a navegar y evaluar críticamente el contenido. Por otra parte, se habla de acceso universal. El objetivo de la biblioteca moderna es proporcionar acceso equitativo a la información, el conocimiento y la cultura para todos, independientemente de su ubicación geográfica o nivel socioeconómico. En resumen, podemos señalar que desde las tabletas de arcilla en Mesopotamia hasta los servidores de datos en la nube, las bibliotecas han sido y siguen siendo fundamentales para el progreso de la humanidad, actuando como guardianes del conocimiento, promotores de la lectura y la investigación, y faros de la cultura y la educación. Por otra parte, hay que hablar de un punto muy importante: la carrera profesional del bibliotecólogo o bibliotecario. Tiene una historia que se entrelaza con la evolución de las bibliotecas mismas, pero su formalización como disciplina académica y profesión reconocida es relativamente reciente. Durante siglos, la gestión de las bibliotecas fue una tarea desempeñada por eruditos, clérigos o secretarios, quienes aprendían de las habilidades de forma autodidacta o a través de la tutoría. Ahora los quiero invitar a hacer un recorrido por la historia y el origen de la carrera del bibliotecólogo o bibliotecóloga que se conmemora este 10 de julio. Primero empezamos con los orígenes informales hasta el siglo XIX. Primero estamos hablando de eruditos y custodios. En las primeras bibliotecas de la antigüedad y la Edad Media, los encargados de los libros eran a menudo sacerdotes, monjes, escribas o académicos. Su principal función era la conservación de los textos, en muchos casos la copia de manuscritos. No existía una formación específica para esta labor, sino que se adquiría por la experiencia y el conocimiento en general. Segundo, estamos hablando de un conocimiento y pericia. La cualificación de un bibliotecario residía en su vasto conocimiento de los contenidos de la biblioteca, su habilidad para la caligrafía o la lectura en diversas lenguas y su meticulosidad en el cuidado de los documentos. Necesidad de un sistema. A medida que las colecciones crecían y la imprenta revolucionaba la producción de libros, la complejidad de organizar y acceder a la información se hizo evidente. Surgió así la necesidad de principios y prácticas más uniformes para la catalogación, clasificación y administración de los libros. En el siglo XIX estamos hablando del nacimiento de la profesionalización del cargo de bibliotecario. Se marca un punto de inflexión con el surgimiento de las bibliotecas públicas y la creciente conciencia de la necesidad de una formación especializada. Estamos hablando de los primeros manuales y tratados. Estamos hablando del sistema decimal Dewey, la primera escuela de bibliotecología, la que surge en 1887. Melville Dewey fundó la primera escuela de bibliotecología en el mundo de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Esta escuela, que luego se trasladó a Albany, Nueva York, marcó el inicio de la formación formal y sistemática de bibliotecarios. Su currículo incluía catalogación, clasificación, administración de bibliotecas y referencia. Este modelo fue rápidamente imitado en otros países. Luego, en el siglo XX, hablamos de una consolidación y expansión. En el siglo XX se vio la consolidación de la carrera profesional de bibliotecología como una carrera académica y profesional en todo el mundo. Así se promovió el establecimiento de escuelas y programas. Se crearon numerosas escuelas y departamentos de bibliotecología en diferentes universidades de Europa, América Latina y otras regiones. La formación se fue formalizando con planes de estudio más estructurados que incluían materias como la historia del libro, bibliografía, servicios de usuario y administración de colecciones. Asociaciones profesionales. Surgieron asociaciones profesionales de bibliotecarios que desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de estándares, la promoción de la profesión y la defensa de los intereses de los bibliotecarios. Especialización, por otra parte. La profesión comenzó a diversificarse y a especializarse. Surgieron áreas como bibliotecología escolar, bibliotecología académica, bibliotecología médica, la archivista y la documentación. También aparece la incorporación de nuevas tecnologías. A medida que avanza el siglo, las bibliotecas comenzaron a adoptar técnicas como el microfilm, primeros sistemas automatizados. Esto llevó a la inclusión de nuevas habilidades tecnológicas en los planes de estudio. Cuarto, estamos hablando de la aparición de lleno de la era digital y la ciencia de la información. Estamos hablando de finales del siglo XX y siglo XXI. La llegada de las computadoras e Internet transformó radicalmente la bibliotecología, llevándolo a una profunda redefinición de bibliotecología a ciencia de la información.
Muchas escuelas y departamentos de bibliotecología comenzaron a cambiar sus nombres a Ciencia de Información o Bibliotecología y Ciencias de Información. Este cambio refleja una evolución en el enfoque, pasando de ser meros guardalibros a profesionales de la gestión de información en un sentido más amplio, abarcando no solo documentos impresos, sino también datos, recursos digitales y sistemas de información. Habilidades digitales que se iban adquiriendo. La formación se centró cada vez más en habilidades como la gestión de bases de datos, la organización de recursos digitales, la alfabetización informacional, la usabilidad de sitios web, la recuperación de información y la gestión de la información en la nube. El bibliotecólogo como gestor de conocimiento también aparece. En el siglo XXI, el bibliotecólogo se ha convertido en un gestor de conocimiento, un curador de información, un experto en acceso a la información y un facilitador de la alfabetización digital. Su rol ya no se limita a las bibliotecas físicas, sino que se extiende a entornos digitales, archivos, centros de documentación, empresas y organizaciones de todo tipo. Y también se suma una adaptación continua. La carrera del bibliotecólogo exige una actualización constante debido al rápido avance de las tecnologías de información y la explosión de la información. El profesional debe ser capaz de adaptarse a las nuevas herramientas y plataformas y formas de acceder y organizar el conocimiento. En resumen, la carrera profesional del bibliotecólogo ha pasado de ser una labor informal y erudita a una disciplina académica y un campo profesional dinámico. Desde los primeros intentos de sistematización hasta la actual era de la información, el bibliotecólogo ha evolucionado para convertirse en un especialista esencial en la organización, acceso y difusión del conocimiento en todas sus formas.